En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy 12 de noviembre de 2018, lunes, principio de la semana, ya metidos de lleno en la Navidad, aunque no sé si a Venezuela va a llegar como ha llegado en otros países donde está el espíritu el desbordado de alegría, expectativa y esperanza. Pero bueno, nosotros vivimos una circunstancia terrible, sometidos por una tiranía terrible que nos quiere confiscar precisamente la alegría y la esperanza, y de eso hoy vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero hoy en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wirip Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y quien va a estar con ustedes, Víctor Maldonado. Tenemos un invitado de primera línea para la primera parte del programa, Miguel Velarde, economista, asesor político, fundador y editor en jefe de Guayoyo en Letra, un portal maravilloso, director de la consultora política Alfa Politicos, experto, por supuesto, en economía y política, que escribió una editorial muy interesante. Hoy salió precisamente en Guayoyo en Letra, se llama La Unidad de Zapatero. ¿En qué consiste eso, Miguel? Buenos días. Hola, Víctor. Un gusto saludarte y estar contigo y tu audiencia, como siempre, hoy día. Bueno, como mencionabas en el editorial de esta semana, hablamos un poco sobre lo que podría ser, irónicamente, un efecto positivo de Zapatero, que como ustedes saben es un personaje que solamente ha causado cosas negativas en los últimos años en relación a Venezuela. Sin embargo, esta vez, y después de lo que ocurrió la semana pasada, el pasado martes en la Asamblea Nacional, donde, como ustedes también saben, se dio una resolución después de alguna discusión interna que aprobó declarar al señor Zapatero como no admisible en ningún proceso de negociación, que es algo así como un término legal para decirle persona non grata para Venezuela. Se logró que la mayoría de diputados de oposición se pongan de acuerdo, negocien este acuerdo y lo aprueben, a pesar de que había un sector nada despreciable de los mismos diputados de oposición que querían boicotear y sabotear este acuerdo. Creo que el resultado final, después de muchos años que en la Asamblea Nacional veíamos que los factores que no actúan como deberían dentro de la oposición se imponían y salían y lograban sus objetivos, creo que la señal del pasado martes es interesante, sobre todo si vemos que ahí hay prácticamente un acuerdo, por lo menos momentáneo, entre los partidos 20, Voluntad Popular, Primero Justicia, e incluso, pues bueno, ABP, de la exalcalde Ledesma, e incluso algunos diputados a nivel personal que se rebelaron ante la línea de sus partidos, como Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y el del señor Henry Falcón. Bueno, eso es muy alentador, porque al fin y al cabo nosotros hemos estado diciendo mucho tiempo, bueno, es mi caso, que el pretender una unidad de todos es absolutamente impracticable, que son demasiado gruesas las diferencias, por ejemplo, con la esquina o el sector de Falcón, al que lamentablemente ahora se le suma también el caprilismo más rancio, porque ellos quieren colaborar con el gobierno, haciendo buena la agenda del gobierno, que es negociación y elecciones, y cuando sabemos precisamente por el papelote de Zapatero que las negociaciones son espurias, son parodias, son un sistema de amenazas y chantajes que incluso hizo que en la última tuvieran que irse al exilio definitivamente Julio Borges, que fue el gran factor uno de los grandes factores de la última negociación. Y bueno, de las elecciones ya sabemos que hasta el sistema Smartmatic, hasta Smartmatic dice que está totalmente penetrado por la trampa, que no hay ninguna forma de respetar los resultados. Bueno, ¿cómo podemos negociar con ellos? No se puede negociar nada, en tanto que hay un factor, un grupo diverso, en el que no hay totales acuerdos, pero diverso, que por lo menos tiene claro que Zapatero no es.
Zapatero no puede seguir fungiendo de mediador cuando lo que es un agente del régimen. Ahora, a mí me llamó la atención el hecho de que los diputados que votaron en contra de esta resolución ahora se presenten como víctimas y digan que los están virtualmente diciéndole al país que el país se está comportando fascistamente, que los están persiguiendo. Yo no entiendo eso. Es absolutamente incomprensible. Primero, comenzando solamente para resaltar algo de lo primero que mencionabas, Víctor, que creo que es muy importante. Aquí hay que entender que hay muchos que por intereses seguramente han tratado de usar la unidad como el fin y no como un medio para otro fin. Y además incluso la han usado como chantaje para tratar de meter a todos en una unidad que les convenía y les era la medida, hasta que dejó de serla y por eso después no supieron bien cómo actuar. Creo que lo más importante es entender que una unidad verdadera y efectiva es mucho mejor que una unidad de todos, que no funcione, y en segundo lugar que la unidad es un medio para lograr algunos objetivos. Creo que es buena señal que esa unidad se esté dando por lo menos en torno a lo que es inaceptable. Y el señor Zapatero es inaceptable, como también seguramente lo son elecciones sin condiciones, diálogo sin condiciones, etcétera. Ahora, lo que es irónico, como tú mencionas en la segunda parte de tu comentario, es que muchos de los diputados que no han estado a la altura de sus electores y de lo que el país demanda de ellos hoy, que era rechazar a Zapatero por uno u otro motivo, de paso se ofenden cuando sus electores o los ciudadanos les exigen cuentas. E incluso uno ve estupefacto algunas reacciones de querer comparar a los ciudadanos que piden cuentas de si su diputado votó a favor o en contra, como es su obligación de hacer algo público, sobre todo porque es una votación nominal, compararlo con el nazismo y las listas y la lista de Tascón, etcétera. Es una cosa absolutamente aberrante, porque además comparar una lista de Tascón que iba contra los derechos de los ciudadanos con una lista de la votación de los diputados que debe ser pública porque es derecho de los ciudadanos es absolutamente casi increíble, y lamentablemente esta actitud viene de algunos de esos mismos diputados que seguramente hoy no saben cómo justificar sus propias actitudes, ¿no? Claro, que quieren seguir siendo, digamos, los pendencieros del Parlamento, que quieren estar bien con Dios y con el diablo, que no quieren asumir su responsabilidad y que además ya no representan a sus ciudadanos. Yo creo que eso quedó absolutamente claro. No representan la opinión pública, no representan la expectativa de los ciudadanos y se escudan detrás de falacias absolutamente despreciables, como tratar de hacer ver que esta es una nueva lista de Tascón, hacerse ver como las víctimas y no parte, digamos, de un establishment que tiene como víctimas a los ciudadanos, y por supuesto despreciar muchísimo una nueva forma de hacer política que tú también has trabajado en uno de tus editoriales anteriores, que tiene que ver con las redes sociales. Tú decías en algún momento lo siguiente: veo a algunos analistas y asesores y encuestadores despreciando y minimizando el poder de las redes sociales y de las nuevas tecnologías porque no les son favorables. Se nota que no han entendido nada sobre la nueva realidad de la política, mucho más en un país como Venezuela. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, Víctor, yo creo que estamos viendo una nueva forma de hacer política. Estamos viendo el futuro de la política llevarse a cabo. Y lo hemos empezado a ver a nivel mundial con todo el tema del Brexit en Gran Bretaña, lo hemos visto con la campaña presidencial, desde la de Obama, pero mucho más la de Donald Trump en la última presidencia de Estados Unidos. Obviamente no podemos dejar de estudiar el efecto Bolsonaro en Brasil. Creo que el tema de las redes sociales, de los macrodatos, todo lo que significa el Internet y las nuevas tecnologías, es algo que estamos recién comenzando a conocer. Lo más irónico de todo es que en un país como Venezuela, que justamente por la escasez de medios libres, entre ellos la radio de ustedes que sobrevive y resiste, pero lamentablemente no son muchos medios que son independientes y muchos se rinden ante la censura. Las redes sociales y las nuevas tecnologías se han vuelto casi la vía única de comunicación y de información, y que en un país como Venezuela existan analistas, encuestadores que, porque no les conviene lo que ven en redes, traten de despreciarlas y de minimizarlas por redes, dicho sea de paso, lo hacen por las mismas redes que desprecian, es incomprensible. Pero no importa, porque al final el que lo hagan solamente va en contra de ellos mismos. Lo que no podemos nosotros permitirnos es caer en ese discurso
y todo lo contrario. Nosotros tenemos en Venezuela, dadas nuestras características de nuevo, la obligación de estudiar y de aprender muy rápido cuál es el verdadero efecto y el verdadero poder de estas nuevas tecnologías, porque, como te decía al principio, es el futuro del hacer la política, y yo creo que nosotros podemos estar muy avanzados en eso. Sí, yo creo que muchos, tú dices que la divina izquierda es de las que menos está preparada para esta interacción en tiempo real con el ciudadano. Nos guste o no, el político tiene respuesta inmediata por las redes sociales en relación con sus posiciones o sus disposiciones o sus proyectos. Y lo sorprendente es como lo que tú dices, tampoco veo a ninguno de los críticos de las redes sociales retirarse de las redes sociales, que sería lo honesto. No crees en las redes sociales, te retiras de las redes sociales y simplemente renuncias a lo contemporáneo. Creo que efectivamente esto ha cambiado la traza política, pero además deja fuera, deja como anticuado contextos o conceptos como legitimidad. Por ejemplo, ¿la Asamblea Nacional representa al ciudadano de hoy o no? O sea, unas elecciones que se dieron hace casi 4 años tienen que ver con la realidad política hoy, y eso no genera tensiones telúricas terribles a la hora de determinar los liderazgos. No hay algunos líderes vencidos, con fecha de vencimiento ya pasada, que quieren vivir de una legitimidad que ya en las redes sociales como expresión de la ciudadanía no tienen. Totalmente, porque además las redes sociales, además de ser una expresión actualizada de la gente, son una forma de control y contraloría eficaz en tiempo real de sus autoridades y la forma en la que ellas actúan. Pero además lo que tú dices es muy interesante para el análisis, y yo creo que hay que incluirlo. Es decir, cuán legítimos son algunas autoridades que no solamente han perdido en su gestión esa legitimidad, porque como tú también decías, no han estado a la altura de lo que esperaban de ellos sus electores, sino que además no podemos dejar de decir que las últimas elecciones a la Asamblea Nacional han sido atípicas, y que seguramente muchos electores han votado por el candidato que se le presentaba a la oposición sin ni siquiera conocerlo muy bien. Es decir, no es que le estaban entregando un cheque en blanco y un voto ciego y una confianza absoluta. Esos diputados tenían la obligación de, en gestión, ganarse la confianza de sus electores y ganarse su apoyo, y muchos de ellos han hecho todo lo contrario. Y siguen sacando el carnet de decir yo soy el diputado y por eso yo. Entonces, la realidad es que creo que de todas maneras la buena noticia de lo que está ocurriendo en Venezuela a nivel del mundo opositor en los últimos meses es que se está decantando ese liderazgo. Cada vez la gente tiene más claro que en quiénes son los actores políticos con los que cuenta, en quiénes puede confiar y cuál es el sector que no se puede confiar y que está más bien viendo cómo sigue justificando sus actos que van en pro de sus propios intereses. Ahora, antes del corte, para hacer una pausa, Miguel, pero tú vuelves, ¿cuál es tu valoración de la salud de la política económica del socialismo del siglo XXI? Bueno, lamentablemente está en una situación agonizante desde hace mucho tiempo, y el problema es que esto además dure tanto, es que el daño es cada vez más profundo. Hoy estamos justamente en estos días cumpliendo un año del proceso hiperinflacionario en el que entró Venezuela, que todo el mundo que vive acá sabe el daño que ha causado y que causa cada día que pasa, pero no podemos olvidar que aquí este país entró en una crisis económica hace varios años ya, donde tenía para comenzar, sin ser hiperinflacionaria necesariamente, pero la inflación más alta del mundo, la economía con la inflación más alta del mundo, durante 6-7 años. Entonces, bueno, la realidad es que nada de esto, Víctor, va a cambiar hasta que no se cambie el modelo estructuralmente y de raíz, porque hemos llegado a un punto tan hondo y tan complicado de crisis que políticas aisladas y medidas aisladas no van a solucionar este problema tan grave. Bueno, vamos un momento al corte y ya regresamos con Miguel Velarde, analista económico, analista político, director de Guayoyo en Letras. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Por muchos años hemos acompañado a la familia venezolana,
cubriéndola de amor, arropando sus sueños, y eso hace que nos innovemos constantemente para fortalecer más el hogar. Cuando visites nuestras tiendas, vas a querer vivir la misma energía en la tuya. En cada producto hay un pensamiento que te renovará, como también lo hacemos a través de nuestra tienda en línea, amadecasa.com, o nuestras redes sociales, en donde la creatividad será tu disfrute. Bienvenido a nuestro espacio. Ama de Casa, toca, siente, vive. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y nosotros continuamos con Miguel Velarde, analista económico y político. Miguel, acabo de leer que Arabia Saudita quiere recortar la producción petrolera en cerca de 1 millón de barriles diarios. ¿Cómo tú estás valorando, qué seguimiento le has hecho al mercado petrolero y qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el barril de petróleo ha subido en los últimos meses, ha recuperado bastante su precio, alrededor de $70, si vemos algún promedio, pero sí vale la pena también aclarar acá que esa recuperación importante en su precio no ha tenido gran efecto positivo en Venezuela debido a que aquí la producción se ha derrumbado. O sea que además en parte esa recuperación del precio internacional del barril de petróleo ha sido gracias al derrumbe de la producción de petróleo en Venezuela porque hay menor oferta. Ahora, lógicamente, en las últimas semanas eso se ha ido revirtiendo porque esos ciclos ocurren y el precio está empezando a bajar nuevamente. Es seguramente como reacción a eso que Arabia Saudita está buscando recortar un poco su producción. Seguramente también lo que se busca es que esa caída del precio, ese ciclo hacia abajo no sea tan profundo y es algo que nos sorprende porque suele darse en este tipo de mercado. Lo que se está buscando, según varios analistas internacionales que saben del tema, es encontrar un punto de estabilidad en el precio del petróleo de alrededor de $70, que es lo que tiene estas últimas semanas en promedio, pero tampoco podemos obviar que países como Estados Unidos, por ejemplo, cada vez anuncia que va a producir e incluso exportar más de este producto porque ha logrado de nuevo nuevas tecnologías que le permiten aprovechar sus recursos mucho más de lo que lo podían hacer hasta hace solo pocos meses. Tú sabes que cuando uno comenta sobre mercados internacionales y la suerte de los países, uno consigue con que Venezuela está como un tumor totalmente aislado, que simplemente va creciendo en su mal, pero que no logra aferrarse a ninguna condición sana. Independientemente de lo que haya pasado con los precios petroleros, la industria petrolera venezolana se está desplomando. Igual pasa con los otros commodities. ¿Qué habría que hacer en Venezuela, Miguel, para extirpar ese tumor y comenzar a ver algo de mejoría? Porque, por otra parte, nos estamos normalizando en una hiperinflación, en un sistema de escasez y de mercados negros, así como nos normalizamos en la inseguridad. Yo creo que esto le está haciendo mucho daño a la gente. Y además la política, esa política que estamos nosotros analizando hoy, ha perdido conexión discursiva con la solución de los problemas y anda buscando a Dios por debajo de las piedras. ¿Por dónde hay que comenzar para tener un baño de realidad? Bueno, primero, el tema de normalizarnos en el desastre es una de las grandes amenazas que tienen los países que enfrentan este tipo de tragedias, porque la gente como que se adormece y lo que busca es terminar el día, ¿no? Y hay que ver que no solamente ocurra, como tú bien dices, en el tema económico, sino también en cualquier aspecto de lo que afecta al ciudadano, en la inseguridad, en la falta de oportunidades, en el problema de salud, etcétera. Ahora, en el tema económico, la realidad es que aquí no va a haber una solución, como les mencionaba hace un momento, hasta que no se cambie estructuralmente el modelo económico
y es muy difícil pensar que eso ocurra sin que también exista un cambio político que permita ese cambio, obviamente económico, que no se va a dar sin la verdadera voluntad política de que se haga eso. Ahora, cuando eso se dé, también, no solo por la situación a la que ha llegado internamente Venezuela, sino también por el cambio de las condiciones internacionales, externas, vamos a vernos obligados, afortunadamente, a replantearnos nuestra relación con el petróleo. No solamente va a ser diferente a lo que ha sido estos últimos 20 años, sino quizá va a ser diferente a lo que ha sido el último siglo en Venezuela, porque el petróleo va a tener que dejar de ser obligatoriamente casi la prioridad absoluta en el tema económico, la mayor fuente de ingresos, de divisas y de dinero al país, y nos vamos a ver obligados a poder quizás aprovechar algunos años más, un par de décadas más de tener tantas reservas, pero a diversificar la economía, a sembrar nuestros recursos en muchas otras áreas que permitan un crecimiento sostenible y a mediano largo plazo. Esa es una buena noticia, pero también se va a necesitar un cambio no solamente en la mentalidad política, sino incluso en la cultura del venezolano, a quien le han hecho creer que este país era rico porque tenía grandes reservas bajo tierra, que en realidad no significan nada si es que, como hoy estamos viendo, no se aprovechan como debe hacerse, ¿no? Ahora, Miguel, el daño es sistémico. Yo estoy viendo por allí, digamos, temas que flotan, ¿no? Ahorita es muy popular el tema del Banco Central y su autonomía. Supongamos por un minuto que el régimen llegue y le dice a la oposición, ¿saben qué? Agárrense el Banco Central, es autónomo y está en manos de ustedes. ¿Eso resolvería la crisis o simplemente sería un saludo más a la bandera? No, esto de nuevo, esto no va a tener una solución aislada porque se le dé autonomía a un ente o porque se privatice otra empresa. Aquí tiene que haber un cambio integral en todas las variables y tiene que haber verdadera institucionalidad, tiene que haber verdadera autonomía en los entes que le corresponde, tiene que haber un cambio en la política económica en serio, que además en muchos casos, ya que hablas del tema petrolero energético, por ejemplo, tendremos que pensar en una agencia de energía que vaya más allá de una gestión de gobierno, que tenga personas realmente calificadas que puedan darle estabilidad a las políticas que ahí se definan y además supervisión a esas políticas durante 10, 15 años y que no dependa de quién gane la próxima elección presidencial para echar atrás lo poco que se haya podido avanzar. Entonces, hay que pensar de verdad hacia adelante. Hay que superar muchos complejos que, te repito, muchos de ellos mentales y culturales ha tenido el país durante muchas décadas, pero la buena noticia de tanta mala noticia es que muchas veces se llega a un hoyo tan profundo que los cambios drásticos son más fáciles de implementar porque la gente se da cuenta, primero, que lo que se está haciendo definitivamente no funciona, y segundo, está dispuesta también a pensar en algo nuevo, y algo de verdad diferente a lo que ha visto durante su vida. Ahora, uno de tus tocayos, otro Miguel, que es amigo mío, te pregunta lo siguiente: si tú tuvieras que darle 5 razones a tu pareja para seguir viviendo en Venezuela, y no irse corriendo, ¿cuáles serían esas 5 razones? Bueno, primero la titularía que Venezuela vale la pena. De eso no tengo la menor duda. Y en eso insisto mucho yo, Venezuela es un país maravilloso, no por lo que la naturaleza o el destino te da, no por sus playas o su águila o su clima, que sin duda son espectaculares, sino que Venezuela es un país maravilloso por su gente. Y además, lamentablemente, cuando el contexto no es el indicado, muchas veces eso se pierde de vista. Pero yo quiero que averigüen cómo les está yendo a la gran mayoría de venezolanos, algunos con más, con menos preparación y recursos, que se han ido alrededor del mundo. Pregunten en esos países si son gente trabajadora, si son gente honesta, si son gente que se esfuerza, si son gente valiosa, si son buena gente. Entonces, esa es gente que se ha criado acá, que se ha hecho acá y que además está en condiciones terribles, la gran mayoría de ellos, ganándose el día a día donde puede y como puede. Y esa gente es muy parecida a la gente que está acá y que por uno u otro motivo no se va. Entonces, las razones son simples, es que el venezolano vale la pena, el país todavía tiene recursos y oportunidades que tienen que ser aprovechados sin duda. Hay ejemplos en relación al país que cuando hablamos de reconstruirlo,
Muchas veces la gente sigue pensando en el petróleo, otros incluso piensan en el turismo, en la agricultura. Sin duda hay una variedad grande de sectores que hay que desarrollar, pero incluso yo insisto en que para mí es impensable que los grandes hubs, que son esos puntos de los aviones, ¿no? Donde los aviones llegan, parten, etcétera, de la región, sean Panamá, sea Bogotá y sea hasta Lima, cuando Caracas está hasta bendecida geográficamente para ser un lugar de encuentro y un punto valiosísimo de las más grandes aerolíneas del mundo para conectar todos los continentes. Entonces las condiciones están dadas, la gente está dada, las oportunidades están dadas. Yo creo que la energía y las ganas están acumuladas a más no poder para la reconstrucción de ese país, y para mí esas son razones de sobra para seguir apostando y luchando por una Venezuela diferente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel Velarde, analista económico y político, editor de Guayoyo en Letras, por su participación en nuestro programa del día de hoy. Creo que hicimos un buen repaso de los principales temas que tú has tocado en tus editoriales y que son parte de tu preocupación constante. Gracias, Miguel, y seguiremos en contacto para otra oportunidad. Gracias a ti, Víctor, un gusto estar con ustedes como siempre. Un abrazo. Y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Gobierno elevó a 2% el impuesto a las grandes transacciones financieras. El periodista Omar Lugo enfatizó que lamentablemente la escasez de productos de primera necesidad se agudizará aún más en los próximos días porque no se está haciendo nada desde el gobierno para hacer frente a esta situación. Según nuestras fuentes, nuestros amigos del sector agrícola y pecuario, hay una baja muy fuerte de la producción local paralelamente a la caída de las importaciones. No hay que ser alarmistas, no hay que crear escándalo, no es esa mi intención, pero como periodista dedicado a la economía es mi deber también alertar a las personas comunes y corrientes sobre lo que viene. Esto va a ponerse peor porque nadie está haciendo nada para atacar las causas de la hiperinflación y el país tampoco tiene suficiente plata para importar, mientras quebró la producción local por falta de fertilizantes, de maquinarias, de insumos, de semillas, etcétera, y hasta de financiamiento. De modo que las expropiaciones masivas también, que en el pasado aplicó el gobierno por capricho, y fueron confiscaciones más que expropiaciones porque en la mayoría de los casos no pagaron nada a los legítimos dueños, todo ese efecto se está acumulando durante años y ahora tenemos el peor cuadro, la tormenta perfecta, como dicen. Trabajadores de la morgue de Bellomonte se declararon en huelga por bajos salarios. Más allá de nuestras fronteras, en México, la caravana migrante avanza hoy rumbo a Guadalajara en su trayecto hacia los Estados Unidos. Y en los deportes, en el béisbol profesional venezolano, Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui protagonizan esta noche el único encuentro de la jornada de este lunes. 11:31 de la mañana, sigan en sintonía de Aquí se habla libertad. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis
o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, y nosotros seguimos, debatamos sobre la libertad, esta vez con un invitado muy especial, Luis José Uzcategui, @Luis J. Uzcategui, lo pueden seguir en Twitter, experto en modelos emocionales, psiquiatra y antropólogo. Bienvenido, doctor Uzcategui. Hola, gracias, bueno oírte, Víctor. Igualmente. Mira, yo he estado siguiendo tus últimos artículos y me parece muy importante que nosotros podamos compartir con nuestros oyentes el tema de la degradación de la esperanza a través de un discurso político desesperanzado, desolador. Y lo que necesitamos realmente, la revitalización del ciudadano de tal manera que sea capaz de levantarse y luchar contra todo este sistema de servidumbre que lo está aplastando. Sí, claro, Víctor, es una realidad pues muy cruel, ¿no? Te digo que es muy cruel porque la desesperanza en los modelos políticos se genera de muchas formas, ¿no? Mal gobierno, déficit en servicios públicos, etcétera, va generando desesperanza a un nivel y a una intensidad que está en un rango, pasa en todos los países del mundo. Pero cuando hay estrategias específicas dirigidas para potenciar la desesperanza, pues es muy grave, es gravísimo, ¿no? Y eso se ve en los regímenes totalitarios. Son los únicos que hacen esa estrategia como tal, ¿no? ¿Cómo se genera desesperanza? Bueno, en primer lugar, llevando a que el medio ambiente se deteriore de una manera donde la respuesta del cerebro tiene que generar desesperanza, ¿no? Si cada vez hay más inseguridad, más incertidumbre, no tenemos servicios básicos como agua, luz, no se consigue comida, ya eso pues atropella el cerebro del sapien, ¿no? Inclusive del no sapien también. Un animalito lo pone en esas condiciones y crea problemas biológicos, ¿no? Y si a eso le agregamos una estrategia mediática de confusión, aturdimiento y algo pues peligrosísimo, sembrar terror, la desesperanza se convierte en una dimensión que atropella de una manera gigantesca, ¿no? Con todas las consecuencias que produce la desesperanza, emocionales, psicológicas, físicas y obviamente sociales. A nivel social, pues paraliza mucho, porque un individuo que tiene ese mundo de desesperanza le cuesta mucho hacerse planteamientos y escenarios resolutivos, porque es obvio, primero tiene que resolver su desesperanza para poder dar el paso a escenarios más resolutivos de cualquier tipo, ¿no? Sucede en las empresas, sucede en las comunidades, en las asociaciones de vecinos, en las familias, cuando hay problemas que son tan graves que crean un ambiente de desesperanza, pues todo se viene al suelo en función de resolución. Esa es nuestra realidad de país. Efectivamente, pero usted es psiquiatra. Si llega alguien a su consultorio y le dice, mire, yo tengo una crisis existencial, tengo una angustia que no puedo resolver, no puedo, digamos, con este peso. No hay forma que yo pueda continuar viviendo tan aplastado por mis propias circunstancias. ¿Qué mensaje le podemos dar? O sea, ¿cuáles son las herramientas que a una persona así le podemos dar para que no sucumba definitivamente? Perfecto.
En primer lugar, que descubra que esa es una situación de la mente, que no le agregue a esa situación de desesperanza algo muy peligroso, que es no ver salida. No, que se ubique de que como situación de la mente cualquier humano y cualquier sociedad la puede tener. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros tenemos la posibilidad de observar nuestro funcionamiento mental y darnos cuenta que es una posibilidad, una opción, pero que no necesariamente es un determinismo, ¿no? Que no necesariamente ya estamos signados para estar en el infierno, genera la ilusión. Y entonces ese individuo produce ilusión, no necesariamente porque se lo digan desde afuera. Uno de los problemas, Víctor, que tenemos en nuestras culturas es que se cree que decretando se resuelven muchas cosas del humano, ¿no? Usted debe, las cosas son así, ponga de su parte, ya pronto vamos a salir de esto. No, vamos a generar una estrategia que es más adecuada al pensamiento, que es ubique, identifique, descubra que esta situación que se le ha generado a usted en su mente, usted tiene recursos para resolverla. Y entonces le podemos dar estrategias en las cuales empieza a crear otras emociones dentro de la realidad catastrófica en que está. ¿Cómo es la ilusión? ¿La ilusión de qué? La ilusión de ir a dar un paso gigantesco, de sentirse muy, muy satisfecho consigo mismo porque resolvió el conflicto, resolvió la desesperanza, resolvió la tragedia, aplicó estrategias muy acordes al Sapien, y es que en la adversidad y en las dificultades es cuando se mide el valor del pensamiento. Inclusive, fíjate qué interesante, Víctor, que hoy en día está demostrado que el cerebro, cuando entra en situaciones muy, muy difíciles y caóticas, se le abren nichos para ser creativo y para producir resoluciones a ese cerebro. Y ahí es donde está la posibilidad tanto del trabajo individual, en lo que tú concretabas, como el trabajo colectivo y nacional, ¿no? Esto se puede aplicar a todo, política, empresa, países. Pero apliquémoslo en este momento a la política. Hay que crear una ilusión. Ahora, el ciudadano está el partido en dos, porque hay una parte de la política que dice que con este no podemos, hay que negociar, hay que participar en las elecciones, vamos a perder en las elecciones, pero queda el testimonio. Al fin y al cabo, digamos, el hacer de la tiranía y la servidumbre en la que vivimos un modus vivendi, pues, ¿no? Y hay otro factor, otra posición en la oposición que dice que no, que debemos buscar las formas de lograr el quiebre y que además tenemos que visualizar un país poderoso, renacido, sanado. Ahora, yo coincido con usted que ninguna de esas dos posiciones se pueden decretar. Eso que en el realismo mágico el venezolano dice cancelado y transmutado, o yo decreto que mi vida tal o cual, ¿no? Porque nos hace muy a instrumentales, o sea, no nos permite avanzar con nuestra propia innovación y nuestra propia creatividad. ¿Qué podríamos nosotros aportar a la política el que no se entrega? Bueno, hay dos cosas que son muy útiles, ¿no? Una es que en la medida en que tú le generes a la sociedad mensajes negativos, estáticos, donde le plantea que están negadas las posibilidades, que es cero cualquier posibilidad de resolución, de las que de alguna manera el humano genera expectativas por sobrevivencia emocional. Obviamente que eso se sustenta en una dificultad muy importante de entender al humano, ¿no? Se puede ser brillante abogado, brillante constitucionalista, brillante economista, brillante político, pero ojo, hay que empezar a tener un poquito de humildad de que hay una dimensión que hoy en día se maneja bastante clara y con mucha precisión científica, que es cómo funciona la mente, ¿no? Pero bueno, eso es ya algo un poco más complejo, ¿no? Entonces, dar esos mensajes tan inadecuados para una sociedad, y si sociedad está integrada por individuos que sienten y piensan, ¿no? Lo que hace es reforzar la desesperanza. La otra estrategia, y es el que plantea y considera que un quiebre factible, es indispensable también que conozca
cómo funciona la dimensión de la mente y cómo se pueden activar las emociones de la manera más pertinente, con más fortaleza y con mayor intensidad, ¿no? Porque si conoce cómo se puede generar esa respuesta una vez que se genere en la mente, una vez que se genera el mensaje adecuado. Por ejemplo, Víctor, hay que entender el contexto de cada sociedad. Nosotros somos diferentes a Brasil, a Estados Unidos, a Colombia, a Perú. Eso es muy útil, entender cómo somos nuestros elementos culturales. Por ejemplo, algo que suena muy fuerte porque se malinterpreta, entender el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es una de las dimensiones más asiduas para resolver situaciones del humano, y está en todas las sociedades. ¿Cómo es el pensamiento mágico del venezolano? Que es cuando establece correlaciones de una cosa con otra, ¿no? Eso, que parece un poco ligero, si eso no se entiende, ¿cómo se le va a llegar a la mente del venezolano a crear ilusiones? Ya bajo la estrategia y bajo la visión del liderazgo, ¿no? Bueno, porque obviamente pues es muy difícil que el liderazgo se transforme en modelos terapéuticos, ¿no? Que le lleve precisiones de cómo debe observar su situación. Se necesita otro tipo de estimulación de grupo, de masa, de colectivo. Claro que es indispensable y es una de las opciones que tenemos, porque bajo estas circunstancias, por ejemplo, hay algo básico. El venezolano, el porcentaje más alto de venezolanos tienen una cuota de desesperanza gigantesca. Uy, hay un nicho maravilloso para llegar y darle posibilidades a que esa desesperanza la transformen en esperanza, pero hay que buscar el mensaje ilusorio, sin duda, porque es que los humanos vivimos de ilusiones. Cuando yo voy a trabajar, ¿cuál es la ilusión que tengo? Sin darme cuenta, que no me cierran, que mi trabajo todavía esté abierto. Yo tengo la ilusión de que cuando trabajo recibo una remuneración. Yo tengo la ilusión de llegar a mi casa y encontrar lo normal, lo confortable, ¿no? Bueno, o se entiende eso o seguiremos pedaleando, y el pedalear desgasta mucho y nos envejece muy rápido. Ahora, ¿cuáles serían esas ilusiones que el venezolano necesita, digamos, tener presente para seguir avanzando? Que vea escenarios de cómo va a estabilizar su situación económica, pero de mensajes concretos, precisos, sólidos, contundentes, no guabineos, sino, mira, este escenario está bajo estos esquemas dan respuesta. Y eso no es populismo. Una de las cosas, Víctor, que nos está haciendo mucho daño, y eso lo está utilizando muy bien el oficialismo y los amigos del oficialismo, que es que inmediatamente estigmatizan de populistas o de populismo mensajes que absolutamente están totalmente ajenos. El populismo es algo muy sencillo, aprovecharse del mensaje para beneficio personal, muy cercano a la corrupción, está el modelo populista. Ahora, generar activación de ilusiones en un grupo familiar, en una sociedad o en un individuo, si es que los humanos somos esos. Bueno, otro planteamiento, necesitamos sociedades donde se respete. Mira este diseño de trabajo para que se acabe la mentira. Estoy mostrando dos dimensiones que si se generan estrategias mediáticas adecuadas, mensajes adecuados. Una es, usted tiene posibilidades de vivir mejor, más solidez, con más calidad de vida, pero clara, precisa, no generalizaciones. El otro es, ojo, con la mentira, mire dónde hemos llegado. Vamos a darnos posibilidades de ser transparentes en el mensaje, porque eso le da sustento a modelos de educación, a modelos de salud, a modelos de seguridad social. ¿Cómo podemos ofrecer instituciones mejores si no le damos ese piso, que es la confianza social, la educación social? Lo pueden hacer, claro, porque hay que montarse en planteamientos que están factibles de utilizar, pero hay que utilizarlos. Así es, yo me quedo antes, vamos a ir un momento al corte y te pido que esperes para volver después del segmento de publicidad, pero me quedo con algo que tú escribiste. No existe en la historia de la humanidad un político triunfador que no utilice la activación de ilusiones y sueños en los pueblos. Sobre eso quisiera conversar, porque tú hiciste un viaje con María Corina y de eso hiciste una crónica y quiero que la compartas con nuestros oyentes. Pero vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.
solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Que vivas tiempos interesantes, dice un proverbio chino. Y no podemos negar que los nuestros son tiempos interesantes de desafíos e ingenio para mantener el paso y el ánimo cada día. Ama de Casa lo sabe y por eso te apoya con ideas y tips para que logres remodelar tu baño. ¿Cómo? Renovar para innovar. Olvídate de tumbar paredes, del polvo, la incomodidad y relájate con los interesantes y útiles consejos que Ama de Casa te ofrece en sus redes, en su tienda online y todas sus tiendas. También le puedes preguntar a los asesores que te dirán cómo, con un par de tips y tus toallas nuevas, puedes renovar tu baño. Ama de Casa, toca, siente, vive. En el bar restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Luis José Uzcategui, experto en modelos emocionales, psiquiatra y antropólogo. Y dejé una pregunta en el aire. ¿Hiciste un viaje con María Corina Machado que transformaste en un artículo? Yo quisiera que tú me dieras algunos criterios, digamos, algunos hilos de lo que fue esa experiencia. Sí. Bueno, fíjate, es muy útil ver la realidad, ¿no? Y yo me acerqué a la realidad con María Corina a observar un poco mi competencia profesional también, ¿no? Observaciones sociales. María Corina es el líder latinoamericano que genera en este momento más ilusiones, que mueve de una manera asombrosa a grupos sociales, sobre todo gente humilde, pobre, que está haciendo colas para mendigar una ayuda. El disparo colectivo que se precisa y que se observa allí es maravilloso. Es el fenómeno que se puede ver y evidenciar, ¿no? Yo pensaba inclusive, Víctor, que sería hasta interesante un juego de fantasía, que se pusiesen tres, o sea, al azar se escogieran dos aspirantes políticos más en Venezuela y se escogiese al azar una región de Venezuela donde hay un grupo de venezolanos, ¿no? De 50, 60 personas haciendo cola o para cualquier cosa. Y se midiera la respuesta a cada uno de esos líderes. Sería muy sincero, muy transparente, porque como es al azar, pues no habría ninguna dificultad. Eso aclararía quién es quien genera confianza e ilusión en Venezuela. Claro está que esta evidencia de 4 estados, de 3 estados en las cuales acompaña María Corina, Mérida, Trujillo y Lara, pues no podemos decir que está multiplicada y agigantada en el país, porque no es fácil. No es fácil, pues hay que tener una capacidad de inversión material gigantesca solamente para moverse, claro está. Y además de eso, pues hay que encontrarse que el bombardeo que recibe, en este caso María Corina, a ese tipo de respuesta social, pues entonces hace que se conozca poco, pero sin duda es una realidad, por lo menos hasta hace 20 días.
sería interesante, muy útil, plantearse entonces lo siguiente: vamos a decretar que una sociedad siga a un grupo, a un líder, a una organización, y resulta que no genera esa ilusión, que es una de las cosas terribles que suceden en los países, ¿no? Y como te digo, ubicándonos en Venezuela de nuevo, ¿no? País con las características que tenemos, con el diseño de partidos políticos que hay, con todas las dinámicas presentes, etcétera, etcétera. En este momento es la persona que dispara espontáneamente, claro está, la ilusión. Y eso es a través de un modelo, a través del modelo confianza. El 20 de mayo dio una respuesta al país tremenda, y es que ante la desesperación de lo que sucedió, su desconfianza se agigantó, y por donde encontró catarsis a su desconfianza fue en un líder que durante muchos años ha venido sumando conductas y mensajes que generan una gran confianza. Ese es el episodio real, cierto, que tenemos ahorita. El pueblo espontáneamente genera ilusión con una referencia, en este caso María Corina, que produce mucha confianza. Ahora, lo importante sería transformar esa trayectoria de verdad que genera confianza en una opción política a la que otros factores políticos también reconozcan, ¿no? Y muy probablemente eso tenga que ver con nuevas metáforas. Por supuesto no vamos a poder desarrollar el tema, pero me llamó mucho la atención que tú también, digamos que has abordado el problema de las metáforas de la oposición y has discriminado entre metáforas frescas y metáforas podridas, entre otras cosas porque el régimen ha hecho muchísimo daño, dices tú, ha generado un mal psíquico brutal con el ataque comunicacional con el que ha sometido a los venezolanos. ¿Podrías decirme en 2 minutos cuáles son tus conclusiones al respecto? Bueno, la metáfora como tal, pues, es una dimensión de la mente fundamental. Sin esa no existiera el sapiens, ¿no? Se utiliza para todo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver con cuidado, la metáfora es la esencia de la comunicación, ¿no? El pueblo lo utiliza muchísimo sin estar definido como metáfora, sino como dicho, como expresión popular. Bueno, obviamente que los regímenes totalitarios y los que caen en las circunstancias de vincularse a ellos por X razón, pues se apoyan en metáforas en las cuales crean miedo, confusión, aturdimiento, y como tal, pues convierten un elemento tan fundamental, tan similar como al cuento o a la historia, que es el formato más tradicional también de la mente, en una herramienta de comunicación podrida, porque todo lo que produzca daño, terror, miedo, desesperanza, angustia, pues no tiene realmente beneficio para la condición humana. Claro que hay que crear nuevas metáforas, sería maravilloso que se pudiese entender eso, que pudiese vincularse grupos políticos y interesados en dar un paso resolutivo a esta desgracia que tenemos, a este infierno, y sin duda va a estabilizar a un país, a una región inclusive la va a estabilizar, y ojo, le va a dar posibilidades a los humanos, muchos humanos, de que no sufran tanto. Aquí el pueblo realmente, yo te diría que se puede englobar esta desgracia económica, de alimentos, de medicinas, de salud, con el término sufrir, hay que verlo duro, pero sin embargo no lo tienen aplastado. Muchas veces, y sin entender muy claro, un porcentaje muy importante de estos individuos que usted los ve en cola, que los ve desesperados, esa gente no ha bajado la cabeza, no está rendida, no está humillada, entiende muchas cosas, sin duda, más de lo que nos imaginamos, lo que creemos que conocemos, inclusive la conducta humana. Hay muchas cosas que ellos entienden mejor hasta que uno mismo. Lo que hay es que buscar una estrategia, claro está, de generar grandes metáforas, por ejemplo, que estabilicen la modernidad en este país, que le dé piso a modelos económicos adecuados, que le dé una resolución a la desgracia que tenemos en el campo, por ejemplo, de la salud, que le permita al individuo acceder a alimentos que en el porcentaje mayoritario del mundo todo humano accede. Es el gran reto, y por eso te decía, bueno, Víctor, qué bueno fuera poner 3, 4 personas al azar, políticos. Vamos a hacer esa es la mejor encuesta, vamos a cualquier región, tiramos un indicador y donde aparezca, preséntense allá a ver qué pasa. Yo quisiera ver qué sucede.
Bueno, muchísimas gracias, Luis José Uzcategui. Se nos fue el tiempo, experto en modelos emocionales, psiquiatra y antropólogo. Su teléfono es 0416-625-0226 para quien quiera tener contacto con él. Se acabó Aquí se habla libertad de hoy, lunes 12 de noviembre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga, quien estuvo con ustedes, Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.